Miren, esta publicación de pie de página está bastante extenso, pero es bien importante recordar lo que ha sucedido en este año. Aunque haya sido rescatable en la cuestión de las mujeres que han salido a manifestarse, a pesar de la violencia y también de los estudiantes, también fue un año muy complicado para los activistas, también para las mujeres, muchas cosas. Entonces, pie de página da el recuento de lo que en el sur mató a sus activistas, sobre todo allí que los han pues asesinado, y que el desgobierno federal sigue dejándolo en impunidad y no ha resuelto completamente esta situación, aunque por lapsos entre comillas, y eso ha sido muy poco, porque lo de Samir y el tío Bad, nada, y hay otros más. Y aquí lo comenta a pie de página y dice así: el año que termina destacó por los ataques en México contra defensores de derechos humanos y activistas. Las víctimas fueron ambientalistas, defensores de la comunidad LGTB, es LGBT, integrantes del Congreso Nacional Indígena, comunicadores y policías comunitarios, entre otros. En 3 estados se concentraron las agresiones. En 2019 quedó marcado por los ataques y asesinatos contra activistas y defensores del territorio en todo el país. Es que se repite otra vez, ¿verdad? Al menos una treintena de activistas fueron asesinados, principalmente en el sureste del país. En el actual sexenio de López Obrador, particulares y autoridades han matado a 33 activistas, y 32 de los casos ocurrieron en el 2019. Los estados con más asesinatos contra defensores son Oaxaca con 7, Chiapas con 6 y Guerrero con 5. Los ataques han sido hacia defensores del territorio, ambientalistas, activistas que demandan mejores servicios, defensores de la comunidad LGBT, integrantes del Congreso Nacional Indígena, comunicadores y policías comunitarios, entre otros. Los ataques evidenciaron la poca efectividad de las medidas cautelares aplicadas por el desgobierno mexicano. Algunas de las víctimas eran beneficiarias del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y también a periodistas. También los periodistas también fueron asesinados. Recordar. E intentos también, o amenazas. Fíjense, el estado más peligroso es Chiapas. El primero fue el 3 de enero, el de Sinar Corzo Esquinca, en Arriaga, Chiapas. Integrante del Comité Ciudadano en Defensa de los Derechos Humanos, que había acompañado a pescadores hacia protestas y vecinos que demandaban agua potable. Lo mataron cerca de su domicilio, en la cabecera municipal de ese municipio. El 18 de enero fue a Noé Jiménez Pablo, quien era miembro de la Coordinadora Nacional de Plan de Ayala, Movimiento Nacional, y José Santiago Gómez, Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común, en Amatán, Chiapas. Los activistas se mantenían en un plantón frente a la alcaldía de ese municipio para exigir la renuncia del llamado regidor del Primor, o de Morena, Manuel Carpio Mayorga, destituido 2 semanas después. Por cierto, me llegaron amenazas por difundir esto. No lo quise poner, compas, porque no vale la pena. Solamente bloquearlos y que las autoridades hagan su trabajo, porque si nosotros hacemos eso, compas, expondríamos varias cosas, en el caso mío. Pero ojalá y se pueda resolver esta situación, ¿vale? Los homicidios de Noé Jiménez y José Santiago evidenciaron la poca eficacia de las medidas de cuidado de activistas por parte del desgobierno mexicano, ya que ambos eran beneficiarios del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos. En los límites de Tabasco y Chiapas mataron a José Luis Álvarez Flores, defensor de la preservación del mono zaraguato y del río Sumacinta. Había recibido amenazas de muerte tras denunciar la extracción ilegal de arena del río. El 18 de junio a Mario Moreno López, de 64 años, lo mataron en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Era miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Oaxaca. Conflictos territoriales y medio ambiente. Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, fue atacado en su vivienda el 20 de enero. El activista había manifestado días después su oposición a la instalación de una purificadora de agua en la comunidad de Santiago Jocotepec por la escasez de líquido. Al día siguiente, también al activista Bernardino García Hernández fue asesinado. Estaba en un estanque alimentando peces. Era activista de su comunidad en las comisiones para lograr la paz entre los poblados de Cimatlán y San Sebastián Nopalera. Por cierto, en San Sebastián Nopalera sigue la situación cada vez más tensa.
por conflictos en la delimitación de las tierras. La presencia paramilitar. El 23 de enero en Amatenango, Chiapas, un comando asesinó a la activista Estelina Gómez López. Se identifica como un ataque paramilitar. Ella era integrante de la organización popular Ricardo Flores Magón. El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, el MULT, denunció el 3 de abril. El líder Camilo Pérez Álvarez fue emboscado y acribillado en un paraje perteneciente a la Sabana Copal en Oaxaca. Yo no confío en el MULT, no sé por qué denunciar. Es que simulan, el MULT simula muchas cosas, compa. Simula un montón de cosas. Pero bueno, aquí lo toman en cuenta. En medio de esto, la búsqueda de un acuerdo de paz y concordia para la región Triqui. El 11 de abril, Luis Armando Fuentes fue asesinado por una herida de bala en la cabeza durante una emboscada en San Francisco Ixhuatán, en Oaxaca, cuando se dirigía a la comunidad de Cerro Grande. El activista había denunciado en varias ocasiones tanto por autoridades locales y de la CFE en medio de su oposición a las altas tarifas eléctricas. Por cierto, me llegaron también algunos comentarios amenazantes por difundir esto. Era integrante de la Comisión en Defensa de la Tierra y del Territorio de la Zona Oriente del Istmo y del Comité Regional Istmo de Sol Rojo y de la Corriente del Pueblo Sol Rojo, una organización de derechos laborales. También el 30 de noviembre, Catalino Barrada Santiago, también lo mencionamos, él denunció a través del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas sobre una ejecución extrajudicial a manos de la Policía Municipal en Santos Reyes, Nopala, Oaxaca. Es el que denunciamos, compas. Eran las vísperas de las elecciones de esa comunidad. En el ataque resultaron heridas otras 2 personas, observadores de que los comicios ocurrían con la legalidad. Ahora con la comunidad LGBT. El 9 de febrero asesinaron al activista Muge Oscar Carzola. ¿Se acuerdan? Lo estuvimos difundiendo. Defensor de los derechos de LGBT en Juchitán, Oaxaca. Fue fundador de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro, una de las mayores festividades de la diversidad sexual realizadas hace más de 40 años con reconocimiento internacional. También recordar en Veracruz el crimen de Miguel Ángel Medina, un joven activista de 21 años, asesinado a golpes de piedras. Localizaron su cuerpo en un cementerio allá en Acayucan. Lo había reportado como desaparecido hasta el día de su asesinato. Contabilizó 16 crímenes de odio en Veracruz. Activistas y comunicadores. ¿Se acuerdan del periodista Rafael Manríquez Murúa, quien fue asesinado en Mulegé, en Baja California Sur, el 21 de enero? Supuestamente el desgobierno mexicano lo protegía por medio del mecanismo de protección de defensores de derechos humanos. ¿Hizo caso? No. Me refiero al desgobierno. Telésforo Santiago Enríquez, el 2 de mayo lo asesinaron. Era director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal de la Voz Zapoteca. Fue integrante de la CENTE. Cayó en una emboscada en el municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca. Promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su comunidad. Lo estuvimos también informando. Ahora los defensores del territorio, en este caso Samir Flores Soberanes, quien causó mayor resonancia. Era miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Ocurrió un 20 de febrero, 3 días antes de que el desgobierno federal realizara una consulta pública para decidir si opera o no la termoeléctrica de Huesca, parte del proyecto Integral Morelos que todavía siguen imponiendo y que sigue todavía con la necedad del desgobierno de López Obrador. Y un día después de que se manifestara en un foro conducido en Jonacatepec, por cierto íbamos a ir por allá, compas, nos iba a tocar ir, imagínense lo que, ven, ay no, lo hubiera tenido cerca a Samir Flores, por cierto. Hugo Eric Flores Cervantes, delegado federal de la entidad y responsable de esta situación. El 7 de noviembre, la historiadora, antropóloga y activista Raquel Padilla fue asesinada dentro de su vivienda en Ures, Sonora. Las investigaciones de la Fiscalía Estatal apuntan a su expareja sentimental, Juan Armando Rodríguez Castro. Bueno, el que todavía era su pareja, la atacó con un arma blanca. Las autoridades investigan el crimen como feminicidio. El 25 de marzo, esto también lo difundimos. Un hombre mató a tiros a Eulodia Lidia Díaz Ortiz, integrante del Consejo Indígena del Trueque en Santiago Tianguistengo, Estado de México. El crimen ocurrió en medio de una pugna por monetizar uno de los pocos tianguis de trueque prehispánicos que perviven. El agresor es cercano al anterior presidente municipal o jefe de plaza, Antonio Barrera. ¿Se acuerdan que Aris también difundió una información? Después de eso, creo que hace unas semanas también, en relación, no recuerdo si fue él o fue otra persona. Bueno, contra buscadores de personas desaparecidas. El activista Aviram, sí me acuerdo de él,
Hernández Fernández fue hallado muerto en su vivienda de Veracruz el 30 de marzo. Destacó en la comunidad por su acompañamiento a familias de personas desaparecidas. De acuerdo con la información de autoridades locales, el sociólogo murió a golpes. También recordamos a Zenaida Pulido Lombera, de allá de Aquila, Michoacán, quien murió asesinada después de un ataque a balazos el 19 de julio. La activista circulaba en compañía de su esposo en la carretera costera a la altura de Pichilinguillo, allá en Aquila, en Michoacán, por cierto. La activista había denunciado la desaparición de personas en la región y había participado en la caravana de búsqueda de fosas clandestinas de la entidad. También artistas urbanos como el muralista Héctor Armando Domínguez, el 19 de abril en Ciudad Valles, en San Luis Potosí. Con él murieron también su padre Aureliano y su hermano Juan Manuel. En 2018 ya había sufrido un atentado fuera del colegio donde daba clases de artes plásticas. 5 días después, un grupo armado mató al DJ Héctor Mauricio Rosas Hernández, alias Move Times, de la asociación Mundo Ritual AC. Mauricio era un DJ que promovía la paz en Guanajuato y el rescate de los jóvenes de la colonia obrera en esa entidad. También recordar recientemente el asesinato del activista y músico, el jaranero Tío Bad, quien sufrió un secuestro y tras varios días desaparecido lo hallaron muerto. El activista luchó por la lengua mije popoluca, propia de su pueblo Sayula de Alemán, Veracruz, y denunció a través del arte el despojo en su territorio por el fracking. ¿Quiénes son responsables? Pues los que están introduciendo el fracking. ¿A través de quién? De grupos paramilitares. Y, ojo, podría ser Cártel de Jalisco, que esté detrás de ello, pero también el desgobierno. ¿De quién? Pues de Cuitlahua García. Los asesinatos a periodistas y el desplazamiento de su lengua también denunció. Guerrero, contra indígenas y policías comunitarias. Recordar el 5 de mayo, activistas y autoridades hallaron los cuerpos de José Lucio Bartolo Faustino, concejal náhuatl, y Modesto Verales Sebastián, delegado del Congreso Nacional Indígena. Los activistas desaparecieron tras una emboscada un día antes cuando regresaron de una reunión en la ciudad de Chilpancingo. Un mes después, asesinaron a Eugenio Máximo Hilario en el municipio de José Joaquín Herrera. El crimen ocurrió en Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera. Máximo Hilario fue comandante de la Policía Comunitaria, de las CRAC PF y miembro del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata CIPOG EZ. El 11 de octubre, también ahí, en otra parte de Guerrero, grupos armados atacaron a 2 activistas en distintos hechos. El primer caso fue de Isaías Cantú Carrasco, comisionado de Bienes Comunales de Paraje Montero en Malinaltepec, e integrante del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio. Cantú luchó contra la explotación minera y la imposición de una reserva de la biosfera en la región Mepa. Mismo día también desapareció Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de la Montaña en Clapa de Comonfort, ¿se acuerdan? Compañeros de su organización y autoridades hallaron su cuerpo 40 días después porque el desgobierno, ¿qué hizo? 8 días después estuvo buscando en lugar de hacerlo antes. En ese mismo momento y no lo hicieron. Lo encontraron en una fosa clandestina cerca de ahí. Los compañeros del también líder de vendedores de Clapa responsabilizaron de la desaparición al alcalde o jefe de plaza Dionisio Merced Pichardo, que trabaja con el crimen organizado. También en la Ciudad de México. Ocurrió el 1 de julio en su departamento de la Colonia Condesa, a María Cristina Vázquez Chavarría. Era integrante de un movimiento vecinal en contra de las construcciones que violan las leyes de planeación en la capital. A través de los videos, los vecinos constataron que un hombre desconocido ingresó al edificio de la víctima el día de su asesinato. ¿Quiénes son responsables? Pues las inmobiliarias. Chihuahua, ataques en la Sierra Tarahumara. El 1 de mayo, las víctimas fueron Otilia Martínez Cruz y Gregorio Chaparro Cruz. El crimen ocurrió en Guadalupe y Calvo. ¿Se acuerdan de apenas hace unos días que Ari subió una información sobre Guadalupe? Aquí está la relación de cómo sucedió también, además de este asesinato, otros asesinatos y hasta masacres en esa región. Testigos señalan que los autores pertenecen al grupo delincuencial Los Choruguis. Madre e hijo eran defensores del territorio. En 2018, un familiar de las víctimas, también ecologista, murió asesinado. Se trata de Julián Carrillo Martínez, indígena rarámuri y defensor del bosque de las Coloradas de la Virgen. El domingo 13 de octubre, 2 hombres interceptaron y secuestraron al activista Cruz Soto Carabeo y su acompañante, porque lo estuvimos difundiendo, en la comunidad Los Llanos, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Cruz Soto era integrante de un colectivo de familias que el crimen organizado desplazó de Guasapares, Chihuahua. Tuvo que salir de su comunidad desde el 2014. Pues ahí lo tienen, compas, para hacer memoria y demostrar al desgobierno que no ha hecho nada, ni tampoco las autoridades municipales ni estatales. Siguen siendo cómplices, siguen siendo parte del problema. Pues ahí lo tienen, compas. Los recordamos y queremos, compas, que se haga justicia. Y tenemos que seguir difundiendo la información. No nos quedemos callados. A mí me mandaron muchos comentarios amenazantes, pero no es que no haya querido denunciar.
Es que no tendría caso porque para rastrearlos a través de YouTube es un poquito más complicado, entonces prefiero bloquearlos y seguir con mi trabajo. A mí no me va a pasar nada, ni a ninguno de nosotros mientras no nos expongamos en público. Si nos exponemos en público, pues va a estar más cañón. Y nos pueden retar, nos pueden mandar amenazas de que no mostramos la cara y que ya saben, no, puro bla bla bla. Entonces no hay que caer en eso, compas. No, no tiene caso. Entonces, pues les dejo esta información. Cuídense y estemos al pendiente de la situación de los demás activistas y comunidades que están defendiendo no solamente su territorio, están defendiendo todo el país. Ahí se los dejo. Saludos.